El diputado Horacio Alonso tiene la palabra. Muy bien, señora Presidente. Mire, oponerse al discurso único y estar a favor de la multiplicidad de voces, oponerse a la concentración mediática y que tengan voz los que no tienen voz, son determinaciones totalmente nobles. Nadie, absolutamente nadie, que esté comprometido con la libertad de opinión, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, puede oponerse. Es más, por el contrario, diría que absolutamente todos debemos estar de acuerdo. Pero estos elevados propósitos terminan prostituyéndose cuando en nombre de estos valores se persiguen fines inconfesables. Por ejemplo, cuando el titular de la aplicación de esta ley pretende que los medios se conviertan en el órgano de prensa del gobierno de turno. Creo que es una falsa disyuntiva, Clarín o la ley de medios K. Algunos se creyeron la vanguardia porque levantaron una pancarta donde se decía Clarín miente. Lamento decepcionarlos. Muchos, entre los que me incluyo, hace décadas que estamos en contra de la línea editorial de este multimedio. Otros, desde la política, reivindican la llamada prensa seria. Aclaro que la llamada prensa, entre comillas, serias, también responde a la construcción de un relato. En este caso, al relato de los grupos dominantes. En las últimas elecciones, la mayoría de los argentinos le puso fin a otro relato, a mi juicio, a un relato tendencioso. Y hago propicia la ocasión para recordarlo al general Perón, cuando dijo que en 1955, con toda la prensa a favor, por la fuerza lo desalojaron del gobierno. Y en 1973, con todos los medios en contra, volvió luego de 18 años de injusto exilio en brazos de su pueblo. De nada le sirvió al gobierno anterior que un comisario político dirigiera el ASCA. Tampoco le va a servir al actual gobierno la inocultable cobertura mediática que hoy tiene de la llamada prensa seria, si de manera inmediata y positiva no resuelve la deuda interna. Tampoco le va a servir al gobierno de Cambiemos que el titular del ENACON mire con un solo ojo y termine siendo el nuevo filtro de los medios.
por mayoría, abriendo un fuerte debate a favor y en contra. En la sociedad de los argentinos se votó una ley de medios. Pero creo yo que esa ley de medios terminó siendo lo que suele llamarse comúnmente un traje a medida en contra de. Hasta el presente no tengo muy en claro a favor de quiénes se dictó esa ley. Pero hoy estamos considerando un decreto de necesidad y urgencia. Diputado, estamos con el tiempo excedido. Concluyo, señor presidente. Gracias, diputado. Que a mi juicio, sin una fundamentación sólida y sin mayores necesidades y sin mayores urgencias, dice que pretende corregir despropósitos. Espero que así sea. No sea cosa que los generadores de opinión terminen siendo los únicos que tienen voz. Concluyo, señor presidente, manifestando que este Parlamento está en deuda con el pueblo de la nación argentina, porque este Parlamento debe sancionar una nueva ley de medios que sea fruto del consenso que decidieron los argentinos en las últimas elecciones. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.